Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores LG Nano 86 o también conocido en algunos países como Nano 85. La diferencia es que el Nano 85 tiene bases laterales, en este caso tiene tecnología de color NanoCell y el panel que maneja es IPS. Contra el Sony X900H, también conocido como X90H o X900H, en términos generales sería el mismo. En este caso es 65 pulgadas con tecnología de color Triluminos y panel VA. En temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, el Nano 87 55 pulgadas se puede conseguir entre 800 y 850 dólares aproximadamente, dependiendo del almacén. Y el Sony X900H de 55 pulgadas entre 1050 y 1100 dólares aproximadamente, de 55 pulgadas. Y sé que en otros países estas diferencias de precios pueden variar. De hecho, el Sony a veces puede que sea más económico. Al final del video daré mis opiniones personales, diciéndoles cuál considero la mejor opción, teniendo en cuenta que los dos televisores tienen puertos HDMI 2.1 y las tecnologías de color NanoCell y Triluminos son muy buenas en términos de gama de colores, de volumen de color y precisión de estos. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: LG Nano 86 a la izquierda y Sony X907H o X900H, ya saben que es el mismo, a la derecha. Bueno, empiezo primero por el diseño de los controles remotos. El diseño del control del Sony siempre me ha parecido, como ya muchos saben, excesivamente grande, muy incómodo precisamente, como pueden notar, sobre todo para personas con manos pequeñas. Y el del LG es más funcional, es también un poco más grande, pero por lo menos es más funcional en el sentido de que se convierte en cursor y por lo menos es un poquito más pequeño, no es tan incómodo como el Sony. Ambos tienen teclas de acceso directo a algunas aplicaciones. Y el Sony, gracias a que tiene Android TV como sistema operativo, tiene el Google Assistant. Este es el diseño del menú principal del LG Web OS a la izquierda y del Android TV de Sony a la derecha. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena, pero la apertura de aplicaciones suele ser un poco más rápida la mayoría de veces o casi todas las veces en el Sony. Ambos cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV, entre muchísimas otras. Y en temas de espacio de almacenamiento, en el caso del Nano 86 es de aproximadamente 2,4 GB y en el X900H de 4,4 GB. Sea como sea, en ambos casos este espacio de almacenamiento es más que suficiente para casi cualquier persona. La función de compartir pantalla o screen mirroring, como pueden notar en ambos televisores, es posible tanto con dispositivos Android como con dispositivos Apple. Los dos cuentan para esto con la función de AirPlay. En tema de navegadores de internet, en el caso del LG, como pueden notar, es más funcional. Tiene este mini picture in picture que se puede colocar hacia media pantalla o así chiquitico, cambiarlo de posición, que puede ser muy funcional a la hora de jugar y por ejemplo leer algún tutorial. Es prácticamente el que viene de fábrica con el sistema operativo Web OS. En el caso del Sony se pueden instalar varios que están incluidos en la tienda de aplicaciones Google Play Store o a través de una APK. El Google Chrome solamente se puede instalar a través de una APK, no se puede conseguir de forma nativa en la Play Store del televisor. Entonces aquí estoy ensayando uno random, que es el que viene incluido con el X900H. Los dos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz y es muy precisa. Y por supuesto, ambos permiten reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente que el Sony tiene la ventaja de, al ser Android TV, va a ser compatible con muchísimas más páginas web existentes, de hecho diría que todas, mientras que al LG probablemente le cueste con algunas, pero por lo menos con las más populares podría sin problema alguno. En temas de calidad gráfica, la principal diferencia es que si bien los dos pueden presentar algo de clouding, es mucho más notorio en el Nano 86 debido a que tiene panel IPS. Además, el Sony tiene retroiluminación Full Array, mientras que el Nano 86 no. La retroiluminación del Nano 86 o Nano 85 es Edge, o sea que viene desde los bordes y esquinas, es muy notorio en la mayoría de los casos y los dos cuentan con local dimming o atenuación local de LED para mejorar el tema de la uniformidad de los colores negros. Se mejora muchísimo, sobre todo en el Sony. En el Nano 86 pasa esto, que se mejora en unas partes, pero el blooming entonces ahora
es notorio en una sola parte, es como desuniforme por así decirlo, y también se nota todavía algo de clouding y colores negros todavía grisáceos. Entonces la verdad es que yo en el Nano 86 o Nano 85 recomiendo dejar la atenuación local de LED en apagado o en bajo para que todo sea un poco más uniforme y menos molesto, y en el caso del Sony dejarla en medio o en alto, que la verdad es que se mejora muchísimo más el tema de la uniformidad de colores negros y el problema de clouding decrece considerablemente, y el blooming que se nota muchísimo en el Nano 86 con atenuación local en alto o en medio, en el Sony es muy poco notorio, muy poco perceptible y diría que casi que para nada molesto. Es muy importante entonces recordarles que el Nano 86 o Nano 85 maneja panel IPS y el Sony panel VA. La diferencia de contrastes es muy notoria tanto en teoría como en la práctica. En el Nano 86 es de 1558:1 y con el local dimming de 1697:1. En el caso del Sony de 4267:1 sin el local dimming y con el local dimming de 4786:1. Por ende, aparte de los colores negros, luce mejor en el Sony. Sin embargo, cuando en la escena ya entran más colores, ya es muy difícil percibir las diferencias en este tipo de contenido, en el tema del contraste entre colores oscuros y colores vívidos entre uno y otro. Por ende, entonces deben tener muy en cuenta esto si la mayor cantidad de videojuegos que van a utilizar es con escenas oscuras, porque entonces probablemente el clouding y o el blooming que se genera en el Nano 86 podría ser muy molesto. Ya cuando en el contenido hay más colores vívidos, en este caso este contenido en SDR o rango dinámico estándar, las diferencias principales son en el tema de brillo, porque en tema de colores ambos hacen trabajos muy buenos. Hay quienes les puede gustar más la tecnología NanoCell y hay otros a quienes les puede gustar la tecnología Triluminos. La verdad es que a mí me gustan ambas, no es difícil decidir en este tema de colores, pero donde sí fácilmente podrían decidir ustedes es en el tema del brillo. Es muy notorio. En el Nano 86 en SDR es de 267 nits, mientras que en el Sony de 493 nits, y en la práctica sí que se nota la imagen más clara en el Sony sin llegar a exagerar. Sin embargo, si bien en el Nano 86 se ve un poco más oscura, hay quienes les pueda gustar más esto, sobre todo para no maltratar los ojos. En HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este tipo de contenido, también se notan diferencias en el tema del brillo, pero son menos perceptibles. El Nano 86 en este caso tiene 375 nits y el Sony 556 nits. Tengan en cuenta, y es muy importante, la experiencia HDR depende principalmente del contraste y de las tecnologías que tengan. Ya les mencioné que el contraste en el Nano 86 es inferior, es de 1697:1 con el local dimming y en el Sony de 4786 con el local dimming. Pero en temas de realidad, de hacer que el alto rango dinámico luzca un poco más realista, que es lo que se busca con esta tecnología, en ambos me parece que es muy buena la experiencia que uno puede lograr. Y en temas de tecnologías HDR, los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y Dolby Vision. Ninguno soporta HDR10 Plus. Y en tema de colores, como pueden percibir, a veces me parece que el NanoCell, el Nano 86, de hecho hace como un mejor trabajo, como que presenta colores un poco más intensos, pero a veces en el Sony yo puedo percibir que se presenta como una leve mayor variedad de colores. Bueno, sea como sea en este tema de colores, los dos me parece que el trabajo que hacen es muy, pero muy bueno. Pero ya es algo que ustedes deben decidir de acuerdo a lo que pueden notar. En cuanto al manejo del movimiento, yo noto mejores resultados, sobre todo cuando vemos contenido a través de aplicaciones de streaming en el Nano 86 gracias a este TrueMotion. En el caso del Sony cuenta con la opción que se conoce como Motion Flow y muchas veces hay que realizar modificaciones. De hecho, yo recomiendo colocarlo en personalizado y mover los parámetros que nos indican cuando ustedes de pronto puedan percibir algún efecto de tartamudeo, de vibración o de borrosidad, mientras que en el Nano 86 el TrueMotion, ya sea en suave, natural o Cinema Clear, la mayoría de las veces hace un muy buen trabajo, pero también puede colocarlo en usuario y mover el de Jutter o de Blur a voluntad hasta que ustedes noten mejoría. También pueden hacer uso del movimiento Pro, que es como el movimiento libre de LED, pero
genera efecto de parpadeo, entonces yo recomiendo dejarlo desactivado en el caso del LG. En el caso del Sony, colocar en personalizar el motion flow y mover estos parámetros hasta que ustedes no vean esos problemas de tartamudeo, de vibración o de borrosidad. En temas de escalado de imagen, los dos hacen el mismo trabajo en contenido de baja resolución, 480p, se nota algo de pixelación, puede ser molesto para algunas personas, para otras quizás no. A partir de 720p o HD también se nota un poco de pixelación, pero la del escalado de imagen es un poquito mejor, es más tolerable, y es a partir de 1080p o Full HD donde el escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. A mí me parece que es muy bueno, el contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución. En 1440p me parece genial, el contenido a veces parece que fuera 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. En cuanto al manejo de los reflejos, si bien los paneles IPS, en este caso el del Nano 86, suelen tener mejores resultados en este aspecto, el Sony, a pesar de que tiene panel VA, gracias a que tiene más brillo, alcanza prácticamente a igualar los resultados que me muestra el Nano 86. Entonces, ambos son televisores decentes, por lo menos para habitaciones que reciban mucha iluminación por medio de focos directamente hacia sus pantallas. Ya en cuanto a los ángulos de visión, sí que son mejores en el Nano 86 gracias a que tiene panel IPS. Es una de las grandes ventajas de los paneles IPS, y que por ende muchas personas prefieren este tipo de paneles. Los colores no se notan tan blanquecinos al verlos desde un lado o ángulo muy pronunciado, mientras que en el X900H sí que se notan algo más blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio, pero es un defecto de prácticamente casi todos los televisores que tienen paneles VA. Entonces el IPS Nano 86 es para verlos con muchas personas alrededor, y el X900H para verlo siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. Antes de pasar con la comparativa en cuanto a videojuegos, voy a dejarlos con una pequeña muestra del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. En cuanto a tecnologías de sonido, los dos soportan Dolby Atmos y también Dolby Digital, pero el Sony soporta además tecnología DTS, mientras que el LG sorprendentemente no. Ya sea que se comparen las versiones de 55 o de 65 pulgadas, el sistema de sonido del Sony es un poquito más potente. Los dos cuentan con tecnología de sonido también Ultra Surround, o en el caso del Sony es Surround, pero por favor juzguen por ustedes mismos para que además se puedan hacer una idea de lo que podrían experimentar en la vida real. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, sacred union of our every thought and emotion. Brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.
Bueno, vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a videojuegos, empezando primero por los tiempos de input lag. En el caso del Nano 86, en videojuegos en 4K a 60 Hz con HDR es de 16,9 milisegundos y en el caso del Sony de aproximadamente 15,1 milisegundos. Y en cuanto a videojuegos en 4K a 120 Hz en el Nano 86 de 5,2 milisegundos y en el X900H de Sony de 6,7 milisegundos. Recuerden que ambos televisores tienen puertos HDMI 2.1, los dos tienen dos puertos HDMI 2.1. A ver, en temas de calidad gráfica, lo que ustedes deben saber es que en el Nano 86, en algunos videojuegos donde hay oscuridad, se puede notar algo de clouding, y un poco de blooming si activan el local dimming, pero no es que sea algo terrible, me parece que es por lo menos muy tolerable en la mayoría de videojuegos. Pero ya si el videojuego es totalmente de terror, donde la escena oscura prima en un 80% o más, probablemente sí que pueda ser muy molesto el tema del clouding y o el blooming, mientras que en el X900H de Sony casi no se percibe, lo hay, pero es muy poco notorio para el ojo humano. Y en tema de colores, juzguen por ustedes mismos. A veces en el Nano 86 algunas escenas se ven demasiado oscuras, como que se hace muy difícil percibir el detalle de las formas, de algunas formas, mientras que en el X900H es más fácil percibir ese tipo de detalles, pero me parece que los dos tienen un muy buen rendimiento en temas de calidad gráfica y de colores. Pero en temas de tecnologías, el Nano 86 o Nano 85 gana si soporta tanto FreeSync como G-Sync y lo más importante, tasa de refresco variable, VRR o Variable Refresh Rate, mientras que el X900H no. Por lo menos no por ahora, y la verdad es que yo ya estoy dudando en que decidan añadirlo o que puedan añadirlo por medio de actualizaciones de software más adelante. El X900H desde que salió y hasta ahora 22 de marzo del 2021 no soporta ni FreeSync ni G-Sync ni tampoco tasa de refresco variable, y en muchos videojuegos sí que se nota la diferencia. En este, por ejemplo, entre otros, se nota que hay mejor fluidez en el Nano 86, como si pudiera mostrar más fotogramas por segundo. Entonces tengan esto muy en cuenta si son gamers muy exigentes. Bueno, ahora sí, ¿cuál sería entonces la mejor opción para ustedes? Yo les diría que el Nano 86 o Nano 85 solamente valdría la pena si lo pudieran conseguir $100 o más más económico en comparación al Sony, ya sea de 65 o de 55 pulgadas. Y si además les gusta el tema de los ángulos de visión, si por ejemplo los van a ver con muchas personas que se tengan que ubicar desde un lado o ángulo muy pronunciado para que los colores no luzcan demasiado blanquecinos. Por todo lo demás, la verdad es que el Sony sería una mejor opción, a menos que sea increíblemente más costoso, que la diferencia sea de $250 o $300 más. Ahí entonces deben plantearse si les alcanza o no el dinero. Tengan en cuenta que el Nano 86 además o Nano 85 sería una buena opción si van a ver contenido con escenas vívidas o en habitaciones que tengan una buena iluminación, para evitar observar ese problema de clouding y de blooming que se puede percibir cuando las escenas tienen mucha oscuridad, y especialmente cuando las luces de la habitación están totalmente apagadas. Tengan en cuenta también el tema de sistemas operativos. La verdad es que si bien este Sony tiene Android TV, el WebOS del LG tiene muy poco que envidiarle. Sí tiene más aplicaciones el Android, pero la verdad es que este tiene las más populares y muchísimas más también, que son más que suficientes para casi cualquier persona. Ya si de pronto quieren instalar APKs, aplicaciones que no estén de pronto en la Google Play Store, entonces sí, el Sony les convendría más. Pero el LG tiene sus ventajas, tiene el Control Magic, una tienda de aplicaciones muy amplia, un navegador de internet que me parece mucho más funcional y eficiente, etc. Y en temas de sonido, este es un poquito más potente, pero la diferencia no es que sea muy grande. Entonces ahí tienen mis opiniones, decidan por ustedes mismos. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. Recuerden también que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon.
No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.